Al Expuesto. Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otra edición de Al Expuesto. No hubo la semana pasada, pero estamos de regreso. Ya saben que de repente pues nos agarra la chamba y no podemos, pero usted nos pide y nosotros damos. Lo que usted nos sugiera de entrevistas, de invitados, invitadas, ya sabe que aquí hay de todo. Es una charla con amigos, con amigas, para pasarla bien y que ustedes opinen. En las redes sociales me comentan mucho en el canal de YouTube, en Instagram, ya sabe que ponemos pedacitos de las entrevistas y puede ver la entrevista completa en Alex Blanco TV, en el canal. Ahí se mete y ahí va a ver el podcast de Al Expuesto y en todas las plataformas de audio disponibles digitales también nos puede encontrar. Y me da mucho gusto recibir a un amigo de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Él vio mis inicios. Estamos platicando justo antes de entrar de muchas anécdotas de amigos en común. Además le va al mismo equipo, a los Pumas, que eso es maravilloso. Ya hablaremos también de los Pumas. Y con una gran carrera periodística, muchos años en los medios de comunicación. Sigue activo, aunque tiene otras funciones. Y hablaremos también de eso. Es el director del Salón de la Fama Internacional en Pachuca, Antonio Moreno. El buen Toño Moreno, aquí con nosotros en Al Expuesto. ¿Cómo estás, Toño? El buen Alex Blanco. ¿Todo bien? Yo estoy muy contento porque soy tu fan de gracias, tus programas y aparte reencontrarnos, como bien dices, ya mejor no hacemos cuentas al aire, pero sí yo te vi llegar. Me viste de chamaco. Te vi. Creo que solo una vez coincidimos en algún programa con Alan Thatcher, fíjate. Justo te iba a preguntar de eso, que si te acordabas de ese programa. Claro. Chitón. Y debo decir que Toño, además de que es un gran periodista, administrador, que se ha hecho de todo, ahora con lo del Salón de la Fama, que ha tenido que diversificar y lo hace muy bien, es un gran dibujante. Fui caricaturista profesional. Fíjate. O sea, la gente no lo sabe, pero yo hacía caricaturas, exposiciones, ilustraba noticieros. Y tú lo dices porque en ese programa se trataba como de a ver, ¿qué dibujé? Ajá. Entonces yo me salía rápido. Sí, y le ganamos. Jugamos contra los Toros Neza. Mohamed. Estaba Mohamed, Sí. Estaba Memo Vázquez, si mal no recuerdo. Sí. Y puede ser Lusenhoff. O Arangio. Arangio. El Arangio, güero. era Arangio. Ajá, sí, Era Arangio. sí. Qué buenos recuerdos, ¿no? Qué buena memoria tuya. Sí. Buenos Es recuerdos, cierto. ¿no? Sí, Alex. Con el buen Alan Thatcher. Hombre, saludos, hace poco lo vi. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué claro. te dice? Hay un evento Ya lo invité, pero... En Balón de Oro, porque ha sido conductor de Premios de México. Claro. Y ahí platicamos un buen rato. Alan Thatcher viene a Ciudad de México, viene de Pisa y Corre. Siempre lo trato de invitar, pero es imposible con el buen Alan Thatcher, al cual le aprendimos mucho, también un gran conductor. A ver, Toño, ¿qué recuerdos, ahora que platicamos y que nos encanta regresar al pasado, qué recuerdos te tienes de TV Azteca primero? Y antes de Imevisión y mucho antes, ¿no? No, muchos, Alex. O sea, me tocas una fibra sensible porque cuando tú inicias en un lugar como ese, o sea, inicias a lo grande, ¿no? O sea, ¿qué recuerdos tengo? Pues que era un chavo que me gustaba el fútbol, que estudié comunicación para acercarme al fútbol. Si soy periodista, seguramente voy a ir a los eventos, voy a conocer a los futbolistas. Empiezo a trabajar con los Pumas, hago mi servicio social de la carrera en el área de prensa de Pumas. Cuando un área de prensa no había internet, no había nada de esto, era ir al entrenamiento, entrevistar a los jugadores y por la tarde agarrar el teléfono y hablar a las redacciones para dictar la nota. ¿Qué año fue esto? 81. 81. Pero era Pumas, el de Hugo Sánchez, el Tuca, dirigido por Bora, campeón contra Cruz Azul de la Liga, de la Interamericana contra el Nacional de Montevideo. Imagínate, a esa edad yo tenía 21 años, salía de la escuela, no me titulé porque empecé a trabajar con los Pumas y entonces, bueno, yo empiezo a relacionarme a través de ser el jefe de prensa de los Pumas junto con Alfredo Ruiz, otro gran amigo. ¿Cómo no? Saludos a buen Alfredo. Alfredito. Y entonces, él me enseñó a narrar lucha libre. ¿Ah, sí? Le hace a todo, Debo decir, Alfredito Ruiz, uno de mis maestros de la lucha Y no libre. sé si la va a Pumas o Atlante, siempre he dudado. El caso es que, Alex, yo empiezo en prensa en Pumas, conozco a mucha gente. Raúl Orbañanos nos invita a Alfredo y a mí a suplir su programa de radio que hacía con Carlos Albert cuando van al Mundial de España 82. Y de buenas a primeras en el 82 ya conducía durante un mes porque, a ver, si antes te ibas a un Mundial y querías hacer por teléfono en el 82 tu programa desde España, te costaba un ojo de la cara. Era una llamada por cobrar. Entonces, ¿qué dijeron los bañanos de Albert? Se los encargamos a Alfredo y a Toño. Y ahí realmente empecé a foguearme y a decir, me gusta hablar, me gusta el micrófono, quiero dedicarme a esto. Y de ahí para adelante. Oye, a ver, ¿y siempre le fuiste a Pumas? Supongo. No. ¿O no? No siempre. Yo le iba a Borja, no a la América. Cuando yo era niño, admiraba, el ídolo era Borja.
Sencillo, carismático, goleador, de moda, el cómic de Borjita, la tienda de fiestas de Borja, o sea, la tienda de deportes de Borja, era mi ídolo. Borja se despide del América y del fútbol un 18 de septiembre del 77 en el Azteca contra el América. Yo fui, era un adolescente. Cuando se va Borja dije, yo no le iba a la América, le iba a Borja. Y yo, estudiando en la UNAM y todo, decía, y yo ya juego con un escudo que no es el de la América. Le iba a Borja. Entonces soy Puma desde que se fue Borja del América. Desde que se fue Borja 77. del América. Pero Borja jugó en Pumas. Antes de llegar a la América. Borja Correcto. jugó hasta el 69 en Pumas, eso no me tocó, o sea, vaya muy niño, y luego en 71. O sea, tú era el Borja del América. El Borja tricampeón de goleo y todo, ese es el Borja. Pero cuando se va Borja en 77, yo estaba ya entrando a la prepa, a la facultad y todo esto, y yo dije, a ver, pues yo le iba a Borja, no a la América. A partir de ahí, por eso en el 81, entrar a trabajar a los Pumas era lo máximo. Y ya trabajando, conduciendo, narrando y todo, pues tienes que guardar, no apariencias, pero ser mesurado a quién le vas. Y yo la verdad nunca oculté. Hoy mismo trabajo para el Grupo Pachuca, pero como sabe Chucho Martínez, yo le voy a los Pumas. Oye, a ver, y en esa época, fíjate, hasta los principios de los 80. Sí. ¿Cómo era Hugo Sánchez? Hugo Sánchez lo conocí casi recién salido de la selección amateur. O sea, porque Hugo, acuérdate que es un proceso, el Niño de Oro y todo, a los 13, 14, 15, 16, y cuando tenía que debutar hasta después de los Olímpicos. No iban a Olímpicos en Montreal 76 y ya habían debutado. Tenía que ser amateurs. Sí. Por eso era la selección olímpica o la amateur. En 76 juegan los Olímpicos en Montreal y regresan Víctor Rangel a un equipo, José Luis Caballero a otro, Héctor Tapia a otro, y Hugo Sánchez llega a los Pumas, lo presenta Mejía Barón, por allá del 76, y yo conozco a Hugo por un amigo en común como en el 77, 78, y entonces yo iba a ver los entrenamientos de los Pumas y me iba con Hugo Sánchez en un LT de rojo gigante, a su facultad de odontología lo acompañaba yo, llegaba a tomar una clase, algo así, y ya. Él vivía en la Jardín Balbuena, era soltero todavía, entonces, ¿cómo era Hugo Sánchez? Un chavo que se empezaba a hacer popular con su melena, pero que incluso era el suplente de Cándido, que delantera, Cándido, Muñante y Caviño. Entonces Hugo pica piedra por lo menos un año. Y si era cierto eso de la hermana que era gimnasta, ¿no? No solo es cierto. Todos los hermanos de Hugo empezaban con H. Héctor, Horacio y Hugo, Hilda, Erlinda y Aide. Todos con H. Y todos deportistas. El hermano mayor de Hugo, de los tres hombres, Héctor, fue jugador profesional. Horacio, jugador profesional, y Hugo, jugador profesional. Y Hugo tenía 12 o 13 años y iba al Comité Olímpico a ver a los hermanos, porque Hugo jugó 76, pero en 72 en Múnich fue su hermano, el portero de la selección mexicana de fútbol. Fíjate. Entonces, Hugo iba al comité a ver al hermano. Y su hermana Erlinda era gimnasta. Correcto. Y fue a los Olímpicos cuando Montreal, Hugo fue al fútbol y Erlinda a la gimnasia representando a México. Entonces la hermana tenía un tumbling y todas las tardes Hugo se iba a verla y a saltar como chapulín en el tumbling, y por eso los del fútbol decían, pero ¿cómo se avienta? ¿Pero cómo se para con una maroma? ¿Pero cómo hace chilenas? Para Hugo era pan comido porque Hugo vivía haciendo gimnasia. Oye, ¿y si se quedaba a practicarlas, por ejemplo, las chilenas después del entrenamiento o no? Ya en Pumas, sí. Sí. Vaya Bora, tenía que decirle, oye, ya, o sea, vete a vestir, vete a tu casa a comer. Acabó el entrenamiento, cancha 2 o Ciudad Universitaria, todos iban ya a bañar para irse, y ya bañados y se iban, seguías viendo a Hugo casi diciéndole al jardinero, ponte y te tiro, ¿no? O sea, te lo pregunto porque sí es diferente, o sea, sí era diferente desde entonces. Absolutamente. Sí, pero tu pregunta cómo era, pues era un cuate con una ilusión tremenda y le decían, estás loco, porque cuando empezaba a declarar decía, yo voy a ser el mejor futbolista mexicano, y se le quedaban viendo así como diciendo, ajá, muchos dicen eso. Y lo logró. Y lo logró. Oye, es que esos Pumas, de los cuales tú hablabas de Bora, Mejía Barón, y luego lo de Muñante, la gran delantera que tenían con Caviño. Spencer. Y luego lo de Hugo, se va Hugo, pero pues uno se acuerda de Negrete, Luis Flores. Siempre. Ahí yo ya trabajaba en prensa, cuando Hugo se va a Madrid. Te identificaste, o sea, entiendo que eras ya parte de la prensa, ¿no? Ya empezaba. O empezabas, sí. Pero sentías que tenía algo especial, porque yo siempre lo digo, Pumas siempre ha tenido para mí algo especial. Te lo pregunto, también para ti. Mucho. Algo, o sea, desde el uniforme, desde que
Oye, Pumas, ¿te acuerdas de Caviño? Luego te vienen nombres importantes. Absolutamente. O sea, los que fuimos a ver a los Pumas en los 70s, jueves o viernes por la tarde o noche, porque no jugaba, domingos a veces, pero su horario era jueves o viernes en la noche. ¿Tú te acuerdas desde el rugido en el sonido local, que era la huella del Puma o algo así? Era como una música que antecedía cuando Pumas se acercaba al área. La voz del Palomar era del ingeniero Marco Aurelio Torres H, anunciando las alineaciones. Se me china la piel porque yo, Alex, yo iba al estadio, era un estudiante antes de trabajar con el equipo, o sea, y yo ver en la portería era Montoya, un gigantón argentino, y luego estuvo Jorge Espinosa, luego La Feredia, pero veías ahí a Mejía Barón, a Sanabria, a Bermúdez, a Algonini, a Spencer, al mismo Bora todavía como mediocampista, luego a Muñante, a Hugo, a Caviño, o sea, era un equipazo, o sea, digo, ver nada más a Caviño tirar tiros libres o rematar con la cabeza, o sea, valía el boleto. Era un espectáculo. Y Hugo con las machincuepas, ¿no? O sea, Hugo era el relevo, el chavito con el pelo rizado, que todas las quería aprender. Y te tengo que preguntar esto, y porque seguimos con el tema de Pumas. ¿Por qué Pumas no levanta desde hace mucho? Pues si lo supiera te lo digo. O sea, no. ¿Qué necesita Pumas? Porque parte de esa esencia, o por lo menos de lo que yo recuerdo, por lo que me enamoró, me atrapó ese equipo, pues era la cantera. Claro. Era la dinámica, claro. era esa garra combinada con extranjeros de calidad. No, aparte, tú y yo acabamos de hablar de la generación de los 70s. Si hablas de los 80s, es la de Negrete, Luis Flores, López Arza, Manso, el Pareja López, o sea, un gran equipo. Y si hablas de la que sigue, que dirigió Mejía Barón, hablas de Jorge Campos, de Luis Claudio García. Suárez, de García Aspe, de Luis García, o sea, Patiño. Me refiero, bueno, yo te diría, hoy no encuentro eso que yo encontraba por décadas en Pumas. O sea, un conjunto que digas tú, 7 u 8 jugadores que hacen diferencia, que te identificas con ellos, que aparte son calidad de selección. Hoy lamento mucho que los seleccionados sean los extranjeros, porque cuando hay fecha FIFA se van 5 o 6, que quiere decir que compran buenos jugadores extranjeros, pero no hay un solo mexicano. Pero esto, ¿crees que se dejó de trabajar en la cantera desde hace mucho tiempo? Porque, a ver, tú dices los extranjeros, traen Angulo, el colombiano, bueno. Muy bueno. Creo que va mucho para adelante, creo que le hace falta defender. También es muy bueno. Pero ¿a poco no hay un lateral izquierdo canterano? Bueno, la gente se pregunta por qué no hay un 9 después de esa camada que dices tú, se fue Caviño, llegó Hugo, se fue Hugo, pero estaba Flores, se fue Flores, pero estaba Luis García, se fue Luis García, pero estaban Olalde y Santillana, o sea, me refiero, y se partieron por ahí generaciones que decías tú, y ahora ¿por qué ya no llegan? A tu pregunta, yo te diría que yo he ido a la cantera un par de veces en los últimos años, y sí veo muchos chavos, y sí veo muchas canchas, y sí veo exjugadores que son los entrenadores, y sí veo que la mística o la imagen, la identidad Puma, cuando voy al estadio, la gente y todo, o sea, sigue habiendo ese entorno que dices que te arropa porque es un equipo diferente, por eso que es intangible, como dices tú. ¿Por qué le vamos a los Pumas si el equipo no gana desde el 2011 un título? ¿Por qué tiene 50 torneos desde el 2011, Alex? 50 desde el 2011, te hablo nacionales, internacionales, copas, copitas, copotas, todo, que no es campeón. Ha llegado a finales, ¿sí? Y con Lilini sí ganó un título, pero llegó a una final contra Seattle. Llegó a la final contra Nacho Ambriz, la de León. Pero me refiero, no lo sé. O sea, no te lo sé decir. Que se trabaja me consta. Que buscan traer buenos jugadores me consta. ¿Qué pasa? No sé. Es que en aquella época, y seguimos hablando del pasado, 80s, todavía 90s te diría, cuando le preguntabas a un chavo, ¿dónde quieres ir a probarte? A Pumas. Sí, y hoy, por ejemplo, tú que trabajas con Grupo Pachuca, ha hecho muy bien con los chavos. Sí, porque en la capital había 5 equipos, ¿no? Y decías tú, bueno, está el América, está Cruz Azul, Atlante. Está Pumas, Atlante y Necaxa. Sí. No se acuerdan muchos, pero había 5. Y decías tú, no, todos los demás le apuestan porque tienen dinero al hecho de traer jugadores como portero, como 9, como 10, etcétera, las posiciones claves. Pumas no tenía a lo mejor esos mismos recursos y la filosofía, hay un hombre clave que yo trabajé con él, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. ¿Sí? Memo Aguilar Álvarez, que tuvo también varios directores, Arnoldo Levinson, Federico García, muchos otros, ¿sí? Tenía una estructura de
las fuerzas básicas y yo fui a las juntas. Todos los martes había en la tarde una junta. Y sentaba a Mejía Barón, a Velarde, a Sanabria, al doctor Arturo Heredia, al profesor Edmundo Porcebosky, el de preparador físico, al administrativo, y quería saber qué había pasado en cada categoría. No había tanto como hoy, ¿sí? Eran las famosas fuerzas básicas y reservas. Y ahí decía, a ver, ese muchacho, el 8, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Miguel, ya jálalo que entrene. Va. O sea, había un cuidado que hoy yo sé que lo tiene Jesús también en Pachuca, y que creo que al ojo del amo engorda el caballo, y eso tenía Pumas. Oye, a ver, si te pregunto, ¿sería buena idea cambiar el modelo que tiene Pumas, es decir, el modelo del patronato, hacer algo similar a lo que hizo Tigres? Pero ¿sabes por qué nació Patronato? En 74, la universidad subió en 62, y por ahí andaba media tabla, abajo, arriba, En 74, un grupo de egresados que trabajaban en ICA, Ingenieros Civiles Asociados, encabezados por Bernardo Quintana, de la Facultad de Ingeniería y todo, dijeron, oye, hay que hacer algo por los Pumas. También fue un momento de medianía, y entonces conforman un patronato, porque además la universidad decía, a ver, ¿cómo quieren que traigamos un jugador que va a cobrar más que el rector? ¿Sí? ¿Cómo vamos a traer a un jugador que va a cobrar más que los profesores de 50 años aquí? Entonces dice, no, somos exuniversitarios, tenemos una empresa, vamos a apoyar. Si hay ganancias, se las damos a ustedes. Si hay pérdidas, las absorbemos nosotros. Así nació el patronato de Pumas. Okay. Yo te diría, Pumas no lo puedes vender, ¿sí? No puede llegar un millonario a decir, compro Pumas. Okay. Porque Pumas es el equipo que representa a la UNAM. Pero sí que lo administra alguien. Con un candado, ¿no? Okay. O sea, en su momento llegó Arturo Elías Ayub y tuvo mucho apoyo, y ya te hablaba del grupo de la gente de ICA. Entonces, Pumas tiene que autogenerar recursos para no quitarle a la universidad presupuesto para mantenerlos. Ya. O sea, pero sí puede recibir de alguna manera recursos por como fuera. Equipo profesional, a ver, muchos años se resistieron a la playera. O sea, había equipos que ya empezaban en los 90s. El patrocinio. En los 70s fue un equipo en Querétaro que empezó con un tractor y luego siguió las Chivas con un coche japonés y luego, bueno. Pero cuando Pumas dijo, pues ya todos le están entrando, le voy a poner aquí un banco que acaba con X, le dijeron a la UNAM, bájale. O sea, es la UNAM. Y el escudo no tú puedes... Y costó trabajo que se entendiera que Pumas es un equipo profesional que tiene que autogenerar. Bueno, y hablando de estas, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Barreras de algunos, de pensamiento anticuado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que han ido evolucionando, tú lo has dicho, y se tiene que evolucionar porque hay que adaptarse. Todos, ¿no? En todo. En todo. El estadio. Me lo preguntan mucho. Sí. Yo sé que es patrimonio nacional de la humanidad, pero no se puede, digamos, dejar la fachada y meterle mano por dentro. ¿Qué pasa ahí? Ahí te va. Cuando la ciudad universitaria se construyó a principios de los 50, gran parte de la construcción era Insurgentes, la rectoría, la biblioteca y del otro lado el estadio. Sí. El estadio se inaugura, si mal no recuerdo, en el 52. Y Pumas mete equipo a segunda división en el 54. O sea, ya estaba el estadio y no había equipo de fútbol. ¿Sí? Había más bien americano y otras cosas. Pero en 54 se inscriben en segunda división. Entonces ya tenía el estadio de la UNAM. Y luego, como bien dices ya, para no hacer toda la historia, pero con el paso de los años, pues es el estadio de los Pumas. Sin embargo, el estadio pertenece, no es de los Pumas, del equipo, es de la UNAM. Correcto. Y por eso de repente tú ibas un domingo y estaba pintarrajeado por las yardas y todo, y decías, pues sí, es que es tanto el de fútbol como el de americano. Y el sábado jugó Cóndores o qué sé yo, y mañana juegan los Pumas. ¿Sí? Ahora, ese estadio se hizo en los 50s, pero fue la sede de los Olímpicos del 68, del Mundial del 86. A ese estadio te voy a confesar algo. Toda la vida yo le he propuesto a las autoridades hacer un museo. Así como el Salón de la Fama. Sí. Y me he acercado a los directivos, porque ese estadio tiene más... O sea, yo entiendo, el Azteca es Pelé, es Maradona, es lo que quieras. Pero a ver, el Estadio Olímpico de Ceú, que me lo preguntas y me tocas una fibra sensible. Olímpicos, centroamericanos, panamericanos, Mundial de Fútbol, películas del cine mexicano, mural de Diego Rivera, ¿sí? En la fachada. O sea, tiene la historia que no tiene otro escenario en México. Y cuando va la gente y dice, van turistas, en el Azteca ya hay un tour.
como en todo el mundo, en el Bernabéu y en Milán y todo. Y Ciudad Universitaria se toman una foto en las astas en Insurgentes, Sí. y de fondo se ve el mural y por ahí se ven, pero no le pueden tocar a lo que tú preguntas de modernizarlo, porque efectivamente está considerado patrimonio inmemorial de la humanidad. Fíjate. Pero, digo, y entiendo, es un caso que yo vi de cerca, el caso del Soldier Field, el Estadio del Soldado en Chicago. ¿Sí? Le, digamos, preservaron la parte de afuera, las columnas históricas, y por dentro lo dejaron espectacular, o sea, moderno. Claro. Yo creo que es un estadio que para mí tendría que ser más funcional. Sí, hoy en Hablando día, de los tiempos que vivimos hoy, ¿no? hace poco se inundó horrible, ¿no? ¿Tú lo viste? Sí, claro, yo estaba. Fue un partido, no sé si Necaxa, Atlas o quién fue. Cuando acabó el partido se vino un nubarrón y luego ahí empezaron a volar el aire, el agua, la zona. Porque el estadio tiene en la parte de abajo instalaciones. O sea, para empezar, a ver, ahí te va. Es mi estadio, los amo, quiero mucho a Pumas, pero Sí. ves horrible si estás abajo. Los que están en la banca ven la cancha hacia arriba, los técnicos. ¿sí? Sí. El público, como hay una pista, la de tartán, la de atletismo, te queda lejos. Y si te toca atrás de una portería, más lejos. ¿Qué es padre ir a Pumas? Al famoso Palomar, a la zona alta, La zona alta. al anillo de arriba, etcétera, etcétera. Ahí es donde mejor ves. Indudablemente, y tú has ido miles de veces. Sí. Bueno, pues resulta que yo sé, o sea, Pumas no puede decir le voy a cambiar algo porque no es suyo, ¿sí? Tendría que ser la universidad que designara un presupuesto. Y yo te diría, como este estadio, pues realmente, primero no puedes tocar ciertas cosas. Y después, no hay un evento, por ejemplo, el Azteca, pues sabes que es de la familia Azcárraga y que ahora hay modificaciones para el Mundial y todo. México ya tuvo unos olímpicos, pero se ve difícil que haya un evento que provoque una inversión multimillonaria para adaptarlo. Pero ahí te va otra, Alex. Casi no hay estadios en México. Por eso le tienen que andar rentando a un estadio que van 10 veces que dice que lo van a tirar y no lo tiran. El de donde ahora es América, antes fue Cruz Azul, antes fue Atlante, antes fue Pumas. La Ciudad de los Deportes. Pumas jugó ahí también. Correcto, sí. Bueno, entonces, si se da, tendrían que pedir permiso a la universidad. Totalmente. Nada más. El estadio es de la UNAM. O sea, si llegan a modificar algo, que no lo creo, tendría que ser. conseguir permisos y hacer gestiones la gente que ve esas áreas. Y ya para cerrar el tema de Pumas, ¿qué le respondes a la gente que dice Pumas no es grande? Dejó de ser grande. No tienen razón. Tú que piensas que no es grande, no tienes razón. Bien, Toño. A ver, voy a poner la primera imagen. Siempre hacemos juego de imágenes. Ya. Pero vamos a empezar contigo, Toñito, con esta. Porque, pues, aparte, Hombre. que nos platiques una ceremonia más de investidura. Ya desde cuántos años ya Bueno, con este proyecto que es maravilloso. Ya estuve ahí. Está el Salón de la Fama, que es el balón más grande del mundo. Sí. O sea, no hay otro balón. Tú verás Epcot o la esfera de Las Vegas, nada que ver. Además, déjame aclarar a la gente que nos está escuchando. Claro. Le puse a Toño la imagen con las fotos de los investidos de este año. Entre ellos, pues, hablábamos de Luis Flores. Ahí está Luis Flores. Está Nacho Ambriz como los mexicanos. Miguel España. Iker Casillas de los internacionales. Dunga. Gary Lineker. Grandes futbolistas. Van a venir, ¿eh? Me dijiste, ¿no? Que ya están confirmados. No, ya a ver, platícanos. Pero nos estás diciendo el balón. A ver, hago el resumen. El Salón de la Fama surgió como una idea, un sueño de un periodista acumulador como yo. Sí. Yo no soy coleccionista, Alex, yo soy un acumulador. Y viene al caso del Salón de la Fama por lo siguiente. Desde mi infancia, esos álbumes que te platico que yo hacía de Enrique Borja recortando periódicos y buscando el Heraldo es a color, pues los recorto. O sea, yo hacía álbumes y guardaba historias de futbolistas. Cuando me hago periodista y los cachirules y todo este rollo, es porque yo guardaba y tenía recortes y periódicos y revistas. Bueno, un día le digo a Chucho Martínez, oye, no hay un lugar de historia del fútbol mexicano. Tú vas llegando en el fútbol y todo lo que dices que vas a hacer, lo haces. Que la universidad, que esto, que lo... Y entonces le digo, imagínate que tú, que dicen que son la cuna de fútbol, tengan el museo que nadie ha hecho. Ni la federación, ni un patrocinador, nadie va a hacer eso si no lo haces tú. Y en 2011 se inaugura el Salón de la Fama, que es un balón gigante de 40 metros, a un lado un centro interactivo, y a partir del 2011 hacemos primero una votación a principio de año con periodistas de 45 países y luego una ceremonia que llamamos investidura de premios, en donde yo, después de viajar a ver a cada uno de ellos, convenzo de que vengan algunos de ellos a recibir el premio. La investidura lleva ya pues desde el 2011 a este 25. Oye, y a ver, el Salón de la Fama, el que quiera, el que nos esté viendo, que no haya ido, puede darse la vuelta. No, claro, o sea, es un lugar para visitar en el estado de Hidalgo, a la entrada prácticamente, un museo de fútbol con un centro interactivo, Mundo Fútbol, miércoles a domingo abierto 10 a 6. De 10 a 6. Sí. Y
¿Va a haber acceso a esta ceremonia? ¿Hay acceso para la gente? No. A ver, el 11 de noviembre tenemos la ceremonia de investidura, el 11 de noviembre, a la que van a venir, tú ya adelantaste nombres muy bien, pero te diría que ya confirmados y con boleto, como me preguntabas, Casillas viene, Dunga viene, Lineker viene, Fillol viene, Pirri viene. Forlán me escribió hace unos días que se fracturó 3 costillas jugando con veteranos. Si ahorita te metes en Google, debe estar Forlán todavía hospitalizado porque no lo dejan viajar 6 semanas. Nos dio una torre porque era otros que venía. Higuita viene, René Higuita, más todos los mexicanos, ¿no? España, Flores, Paco Palencia que vive en Barcelona viene, Tita, Nacho Ambriz, Torrado y ojo con los veteranos. En el caso de los mexicanos, el Pata Bendita y el Manolete, porque es la categoría, tú eres votante del Salón de la Fama. Sí. Bueno, los decanos mexicanos, te quiero decir que ya no la pasan tan bien. A algunos se les va la memoria, lo lamento mucho, pero por fortuna, aunque ya los cuida mucho su familia, van a estar el Manolete Hernández, Hilo del Atlante, y el Pata. Y va a venir Enrique Borja, que vive en Miami, junto con Carlos Reynoso, a premiar al Pata, ¿sí? Porque son gente de su generación. Y el trofeo para Luis Flores se lo va a dar Negrete, y el de Paco Palencia, el Conejo Pérez, y el de Miguel España, Miguel Mejía Barón, y viene Jorge Campos para dárselo a Casillas, y viene, o sea, buscamos que aparte de los premiados haya los que premian ex investidos. ¿Pero ustedes los seleccionan o es de decisión de cada a veces investido? El jugador te dice, o sea, sabiendo ya un poco que le entramos a ese tema de que sea algo representativo para él, quién le da el trofeo, también opinan y les hacemos caso. Ahora, algo importante, Toño, y agradezco que me hayan tomado como parte No, ya lo eres. Del comité, ¿no? De selección, los votantes. Del comité de selección, los votantes, que expliques tú, porque luego también hay duda, ¿no? Claro. Como todos los pasos, porque esto no se acostumbraba, se acostumbraba más en los deportes americanos. Así nació el tema. En el béisbol, el Salón de la Fama del básquetbol, etcétera. Y hay ciertos requisitos para que entren. La primera pregunta sería esa: ¿cuál es el primer requisito para que pueda ser seleccionado un futbolista? Mira, empiezo. 2003 es que con Chucho Martínez tenemos la idea, 2011 se inaugura y dijimos, a ver, que tenga credibilidad. ¿Cómo vamos a elegir a los jugadores que van a entrar cada año al Salón de la Fama? Primero, si no había Salón de la Fama en México, el fútbol, es más, ni en el mundo, bueno, pues resulta que busquemos los modelos. Y nos fuimos a Canton, en Ohio, para ver el de fútbol americano, y estuvimos 3 años en las ceremonias de entronización, le llaman allá, nosotros investidura, y resulta que nos dimos cuenta que había un modelo de los que votan, que hay un notario público, que no pueden entrar hasta 5 años después de su retiro. Entonces, primera regla, un jugador en activo no entra. Los técnicos sí, porque los técnicos nunca se retiran. Te puede decir un técnico, ya no va a dirigir más, 3 años después regresa, ¿no? Pero futbolistas que tengan 5 años de retiro, técnicos aún en activo, y la única categoría adicional a técnicos y jugadores que por una votación en esas votaciones y un comité de honor que avala todo eso, se decidió es que directivos. Casi no han entrado, pero ya ahí está Guillermo Cañedo, ya está ahí Emilio Azcárraga Padre, o sea, ya está Don Nemesio Díez, o sea, sí hay pocos. Chucho Martínez no está, porque quien dijera, como dices tú, claro, al Salón de la Fama entran los amigos de... No, se hace una prelista, una segunda lista y el día de la votación, ahora ya se puede ver incluso en vivo, con un notario público, ustedes se levantan, dicen, opinan, discuten, aprueban, no aprueban. Sí, es así. Entonces, la primera regla, para que quede claro, o sea, 5 años después de retirado. Tal cual. Puede ser. Hombres y mujeres, porque también entraron mujeres ya. Desde el tercer año entraron mujeres, los primeros 2 no había. ¿Qué ha sido, desde que iniciaste este proyecto, un muy bonito proyecto, la verdad hay que decirlo, diferente, y que te hayas atrevido junto con Jesús Martínez, que creyó también en este proyecto? Fue clave, si no, no habría, ¿eh? O sea, sin Chucho no habría salón, eso es un hecho. ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues yo te diría que nada. Te puedo decir algo, vas a decir, bueno, pero algo. A ver, ir a convencerlos que vengan. Pero podría ser sí y no. A ver, yo estoy muy consciente de que tampoco los contratas y les dices, firma aquí porque tienes que ir. Los convences y los sensibilizas. Okay. Y por eso le dices a Iker Casillas. A ver, yo fui a ver a Iker Casillas este año. Iker me dijo, mira, desde que me retiré, campeón del mundo en 2010, hay periódicos locales, el Marca, el As, el tal, que hacen sus premios y me quieren dar un premio. Y yo no acepto, porque me invitan a muchos premios y me dan muchas cosas. Pero el día que yo acepte ir al de un diario, tengo que aceptar ir a los demás y no hacer diferencia.
Con ustedes, cuando yo lo fui a invitar, me dijo, yo he seguido la huella. Y sé que ya estuvieron por ahí Emilio Butragueño, Alfredo Di Stéfano, ahora mismo Pirri del Real Madrid, pero también Ronaldo, Ronaldinho, Baresi, del Bosque, papá. Y me dijo, yo sé la seriedad que ya tiene esa ceremonia. Palabras de Casillas. Hay 3 premios que yo dije que voy a recibir. El de la Copa del Mundo que me dio la FIFA, ¿sí? El de la Federación Española cuando fuimos campeones y el de ustedes. Mira. O sea, entonces yo te diría, no es que sea difícil, es que a partir que pasaron los años, los mismos exjugadores saben que este premio tiene un valor que hace 14 años no existía. O sea, ya desde tu punto de vista, ya con esto que nos comentas de Iker, que además que lo diga, digo, por poner ese un ejemplo, tamaño de guardameta. Por poner un ejemplo, sí. Pero ya sientes que está internacionalizado. Ya lo conocen en todo el mundo. A ver, el primer año, cuando en 2011 ganaron, imagínate que yo voy a ver a Lothar Matthäus, Alemania, a Beckenbauer, lo fui a ver también en Alemania. Matthäus sí pudo, Beckenbauer no pudo venir. Y entonces yo llevaba una carpeta impresa y les decía, mira, este es un museo, es una pelota gigante y adentro. O sea, ellos no sabían si yo les iba a invitar a un premio de un restaurante o era una escuela. O sea, a ver, ¿y qué es eso? Y va a haber unos premios. No. El segundo año yo llevaba mi carpetita impresa diciendo, mira, el año pasado el tercer año ya había iPad, ¿no? Y yo le decía, mira, aquí están los anteriores. El cuarto, cuando yo llegaba, ya habían visto en YouTube algo. El quinto, o sea, ya un compañero le había dicho que había ido, le había gustado. El sexto ya sabían y el séptimo por teléfono hacía la cita directa. O sea ha sido más fácil. Ha sido más fácil. Claro, y aparte sí. Se van diciendo, o sea, los y que otra, invitas. Otra, yo creo que la has vivido en una votación. Como va un español, un uruguayo, un italiano, cuando acaba la votación y ya sabes quién ganó, el español se me acerca a Juan Castro y me dice, ya le avisé a tal. Y el uruguayo, oye, ya sabe tal. Y el brasileño, ya le dije a tal. O sea, ya le mensajearon al ganador que ganó. Entonces, ¿qué hago el otro día? Oye, como ya te dijeron, o sea, es muy fácil. Y ninguna mala experiencia con alguien, o sea, que te haya dicho, no, de plano... Que no hayan ido. Que no haya ido o que tú hayas sentido, ¿sabes qué? Se portó... no sé, como grosero, que no lo hace grosero, serio. No, pero ha pasado cosas curiosas, te voy a platicar. Por ejemplo, fui a ver a Jos Fontaine, ¿no? El máximo goleador en un mundial en 54, metió 13 goles, y resulta que 58. Y resulta que cuando llego fui a Francia a verlo con un sombrero de charro y me preparó tostadas, o sea, sí, porque sabía que iba yo, o sea, y por decirte algo, ese tipo de encuentros, pero sin embargo, y vino, o sea, hay algo curiosísimo con él. Jos Fontaine viene en 2012, voy a verlo a Francia, lo veo y digo, ¿podrá viajar o no? Pues ya tenía 85 años. Y entonces su esposa me halagan ahí con un camarógrafo que llevaba yo para grabar y todo. Y bueno, entonces yo le aviso y el vuelo y México, qué ilusión ir a México. Y entonces yo dije, está muy grande, espero que venga con alguien. Y me dice, ya conseguí con quién van a ir, voy con el portero de la selección de Francia. Y entonces yo empiezo ahí, ¿quién es el actual portero de la selección de Francia? Qué bueno que venga con alguien, ¿no? Y entonces veo, no, era el portero de la selección del 58, su compañero en Francia. Era más viejo que él. Los dos querían venir y los dos vinieron. Entonces, ¿me entiendes? Así un Fontaine que viene y sin embargo, con los dedos de una mano te cuento los que son mis amigos del medio del fútbol, amigos, el ruso Brailovsky, Carlos Reynoso, Enrique Borja, Hugo Sánchez, Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón el primer año le digo, oye Miguel, entra al Salón de la Fama una generación en la que entra Jorge Campos. Él quiere que tú lo premies, voy. Oye, ahora entra Negrete, siguiente año, quiere que tú lo premies, voy. Ahora entra Claudio Suárez, bueno. Y por ahí la sexta generación entra Mejía Barón. Le digo, oye Miguel, pues felicidades, ahora vas a ir pero a recibirlo. No voy a ir. ¿Cómo? No voy a ir, porque no lo merezco. A ver Miguel, ¿estás bromeando? No, y no fue. O sea, y luego, es más, en esta ocasión va a ir también. Siempre me dijo, el día que yo gane no voy, porque no lo merezco. Y no fue. No hubo manera de convencerlo, porque él dice que no lo merece. Pero va a entregar. Pero va a entregar a otros. A otros. ¿Sí? Otro que me dejó, por así decirlo, plantado fue Tomás Boy. ¿Sí? Paz descanse. En paz descanse. El jefe era raro y cuando empezó el Salón de la Fama, él se quejaba conmigo y me decía, no, es que ese Salón de la Fama, entran puros tal y ¿por qué no ha entrado? Que era, yo siento como que porque no había entrado él. Ya. Que eso también me pasó con Peláez y Luis García.
Cuando no entraban, como que me decían, no, pues... Pero cuando les dices que entran, van felices. Ya. ¿Sí? Celada también pasó. Entonces, regresando al tema de Miguel, pues Miguel es uno de los casos, o el mismo Tomás, que en su momento no quisieron ir, pese a una gran amistad que yo tenía con ellos. Son decisiones que respetan, su trofeo y su imagen está ahí. Pero fuera de eso, nada más. No, nunca. Y alguno que te pide, o sea, te piden peticiones especiales para viajar, les das algo especial. No, yo les ofrezco a todos los internacionales, por supuesto. Los viáticos, los viajas, normal. Más que viáticos, yo te diría todo el traerlos en primera clase, por supuesto. Y si quieren venir con la esposa, en algunos casos con los hijos. Y pues Chucho está consciente. Oye, Chucho, pues quiere 2 o 3 acompañantes. Pero nadie te ha pedido algo fuera de lo... A ver, no les pagamos por venir. O sea, si me hablas tú de que, oye, tal te cobró por ir, nadie. Correcto. Porque el día que hiciéramos eso, Alex, va a generar que entonces hay que pagarles a los premiados por venir. Y aquí no los vas a contratar, los vas a invitar. Claro. Y yo voy y los convenzo y les digo, eso que me dijo a mí Casillas me emocionó porque dije, o sea, tú te imaginarías que siendo un vigente, entre comillas, y que hacen campañas y que los contratan, diría, voy si me das tal. No, Ronaldinho. O sea, a lo mejor cuando vino Ronaldinho, su hermano, que maneja todo el tema comercial, le consiguió que, aprovechando que venía al Salón de la Fama, tuviera una firma de autógrafos y otros eventos. Pero eso no se lo ponemos nosotros. Y además, viniendo regresando al tema de Casillas, ¿quién te lo dijo? No, bueno. Arquerazo, sí. ¿No? Claro. Bueno, claro. Va a estar muy buena. Esperemos estar ahí contigo. No, a eso vine. A eso vine, Alex. Me vino a invitar Toño. Recuerda la invitación. Claro. ¿Qué día va a ser? Y obviamente se va a televisar. Se va a transmitir por muchas plataformas. Muchas plataformas, la nuestra, por supuesto, y canales de televisión y canales de paga y todo. La transmisión se va a hacer el martes 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, 11 de noviembre, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se va a poder ver. Yo calculo que durará unas 2 horas, 2 horas y media. Estoy ahí con un gran productor que tenemos ahora para hacer todo este guión. Porque, a ver, tienes que premiar por lo menos presentes a 15, porque haz de cuenta, Ronald Koeman lo fui a ver a Holanda, es fecha FIFA, dirige a Holanda, entonces no puede venir, ¿sí? Entonces hay casos que no vienen y que envían un video, que ya tenemos un video, pero es una ceremonia larga, donde hay cantante, donde hay himno nacional, donde hay... Siempre hay sorpresas de cantantes. Siempre hay sorpresas. No nos vas a adelantar. Si quieres te la digo. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Filipa Giordano. Filipa Giordano. Digo, han estado Mijares, Carlos Rivera, Fernando de la Mora, Kika Edgar el año pasado, ahora es Filipa Giordano. Así es. Si eres de los que apenas se está animando a entrarle al mundo financiero, déjame decirte que Webull México está hecho para ti. Primero lo primero, no necesitas mucho dinero para empezar. Puedes invertir desde $1 o montos bajos, porque la plataforma permite comprar fracciones de acciones. O sea, no tienes que comprar una acción completa, puedes adquirir solo una parte. Así de accesible. Con Webull, literalmente puedes invertir desde tu celular, sin comisiones, sin complicarte y con acceso a mercados globales como el de Estados Unidos. Imagínate que, así como puedes seguir varias ligas, la Premier o la Champions desde México, también puedes invertir en empresas, ETFs o en fondos internacionales. Y lo mejor, todo sin salir de tu casa. Invertir no se trata de hacerte rico de un día para otro. Es como el fútbol. Necesitas disciplina, visión y constancia. No vas a ganar el partido en el minuto 1, pero si juegas bien tus cartas o tus acciones, al final construyes algo serio. Y seamos honestos, nadie nos enseñó esto. A muchos nos hablaron de ahorrar, pero no de invertir. Nos dijeron, cuida tu dinero, pero nunca cómo hacerlo crecer. Y ahí es donde Webull también es ideal, porque tiene educación financiera integrada. No importa si no sabes nada del tema. Ahí puedes aprender desde cero. Y si ya le sabes, tienen herramientas avanzadas para que subas de nivel. Ahora, si tú ya llevas tiempo en esto, si ya inviertes de forma constante, si analizas, si sabes mover tu portafolio, Webull también tiene lo que estás buscando. Primero, herramientas de análisis avanzadas. Me refiero a gráficos interactivos, indicadores técnicos, datos en tiempo real y todo lo que necesitas para tomar decisiones informadas. Ideal para traders que están atentos al mercado y quieren operar de forma estratégica. Segundo, acceso a mercados globales sin complicaciones. Desde México puedes operar acciones de Estados Unidos
y ETFs internacionales sin tener que abrir cuentas en el extranjero o pagar de más. Esto es clave para quienes buscan diversificar portafolios, reducir riesgos y aprovechar oportunidades fuera del mercado local. Tercero, operaciones rápidas, seguras y sin comisiones. Esto puede parecer obvio, pero en plataformas tradicionales todavía hay muchas barreras. Con Webull puedes moverte con la agilidad y seguridad que esperas si ya tienes experiencia. En pocas palabras, si ya estás en otro nivel como inversionista, Webull no se te va a quedar corto. Al contrario, te da más control, más alcance y mejores herramientas para seguir creciendo. Así que ya sabes, si siempre te ha dado curiosidad de invertir o ya eres un experto, checa webull.com.mx o descarga la app. Accesible y con todas las herramientas que necesitas. Webull, asesor de inversiones S.C., regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información en webull.com/disclosures. Nos la adelantó Toñito aquí en el expuesto. Oye, pues ya sabes que se te desea siempre lo mejor con este proyecto. Gracias, Toño. Alex. Tratamos de apoyarte y No, lo haces. Ahí estaremos, la gente que nos ve, que siga la transmisión, 11 de noviembre, martes, a partir de las 6, en distintas plataformas y en canales de televisión. Bueno, vamos a cambiar de tema. Venga. Lo estamos pimponeando así sabroso con Toñito. Y uno de los, obviamente, digamos, pendientes que tengo con Toño, pendiente en el buen sentido porque él lo mencionó brevemente. Y para los que no recuerden, Toño es el que destapa el caso de los famosos cachirules. Sí. Tú investigaste la nota, quiero suponer. A ver, quiero que me platiques bien. ¿Cómo sale, cómo te das cuenta los cachirules? Básicamente es que hicieron trampa, que no tenían la edad que tenían. Cachirul es un trapo que cubre un hoyo. Y entonces lo cosían y decían, ya le puso un cachirul al pantalón o ya le puso un cachirul al mantel. Como un parche. Como un parche. Entonces en México empezaron un personaje cachirulo y después decían, tú estás haciendo, te estás poniendo en el lugar de otro, digamos. O sea, entonces ahí nació los que hacían trampa eran cachirules. ¿Cómo investigas tú el caso de los cachirules de México que le cuesta a México no ir al Mundial de Italia 90? Sí, bueno, muchos años me decían, por tu culpa no fuimos. Y no había redes, porque si no me desbaratan y me amenazan. ¿Eras tú o había alguien más también contigo? No, ahí te va la historia. La historia de los cachirules es yo como ese acumulador que te platiqué, que desde niño periódicos, revistas, todo, y ahí te va. Yo guardo todo eso, o sea, existe. Mis cuadernos de 12 años, 14 años, los tengo. Los álbumes de Borja los tengo. Yo tengo 3 bodegas, que son más que la hemeroteca. Pues ¿para cuándo tu museo? Bueno, pues casi, ¿verdad? Por eso nació el museo también con Chucho. Oye, pues tráete aquí esas cosas. Bueno, la historia es que acumulando yo todo lo que salía, en el 88, yo entré con José Ramón en el 85, en Imevisión, 88, yo escribía Innovaciones también. Voy a una conferencia de prensa, el Mundial 86 había sido un éxito, Avalanche y Del Castillo eran cuates, Cañedo presumía, perfecto. En el 88, la federación nos cita a los periodistas de batalla, a los que íbamos a las conferencias y a todo, vamos a regalar el primer anuario oficial que edita la federación. Yo dije, es oro puro, yo que compro y colecciono y guardo, ahora me van a dar un documento que nunca antes se ha hecho, no había redes. Y en este documento nos dicen, están todos los equipos de primera y de segunda, la foto de los jugadores, los árbitros, quiénes son los directivos, la historia de cada club, las edades de todos los jugadores. Yo llego a mi casa y empiezo a hojearlo, era oro. Y digo, oye, en este momento hay una selección mexicana compitiendo en Guatemala, un premundial para ir a Arabia Saudita, que se supone que son menores de 19. Y todos los reporteros de aquella época sabíamos, no dudábamos que se hacía trampa, que le alteraban jugadores. Con tal de ir a un evento, les cambiaban, el que tenía 20 ahora ya tenía 17, el que tenía 22 ya tenía 18. Era secreto a voces, pero a ver, compruébalo. Claro. ¿No? Bueno, la FIFA, en su boletín mensual FIFA News, sacó en enero del 88 una advertencia, porque sospechaban que los africanos, que ya llegaban con bigote y barba, hacían trampa, decían, se ven mucho más grandes, no son niños, son adolescentes o adultos. ¿Por qué? Porque en África tu fecha de nacimiento es cuando te registran, no cuando naces. Entonces tú llegabas a los 3 años, te registraban y esa acta presentaban y decías, pues este cuate nació
el día que lo registraron. Aunque ya llevaba 3 años de vida, lo registraron a los 3. Bueno, conclusión. Esa advertencia de FIFA fue como para los africanos, pero te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Y yo dije, a ver, ¿será que México se está exponiendo? FIFA ya dijo que van a castigar 2 años si descubren que alguien lo hace. Entonces, no con el afán de fregar, pero sí cuando veo el anuario, al día siguiente en mi columna de Ovaciones escribo, ayer recibí un anuario muy interesante, histórico, inédito, ya, pero o se equivocaron en los datos o estamos haciendo trampa, que lo aclaren. Porque yo decía, ¿cómo ponen que Aurelio Rivera sea menor de 19 si el anuario oficial dice que tiene 23, como José Luis Mata, como De la Fuente? Había 4 o 5 casos que el anuario me decía una edad. Que todos sabíamos, seguro, se equivocaron, la regaron, se balconearon. Bueno, resulta que yo publico eso en Ovaciones, en abril del 88. Llego con José Ramón, yo trabajaba, me dice, oye, ¿por qué no la sacaste acá? Pero vamos a darle seguimiento. A ver, ¿cómo está eso de las edades y todo? Pues vamos a hacer un programa. Se llamaba A la Misma Hora el programa. Era en la barra nocturna. Y entonces en ese programa lo dedicamos a decir, ¿qué está pasando en el fútbol? ¿Por qué ellos dicen esta edad y por qué la otra? Bueno, si tú le llamas investigar a darme cuenta en el anuario de eso hice yo. El que investiga es un periodista de La Jornada, Miguel Ángel Ramírez, que va al registro civil de diferentes lugares y obtiene la copia del acta real de los jugadores, que coincidía con el anuario. Sí es cierto que son mayores, pero no coincidía con el pasaporte alterado, el acta de nacimiento alterada, con el que los habían registrado para competir. Acaba ese torneo y entonces viene el escándalo, porque Guatemala dice, oye, si se descubre que esa trampa la hizo la federación, en lugar de México yo voy al Mundial Juvenil de Guatemala, de Arabia. Empieza a crecer el tema y se dice, FIFA va a castigar a los juveniles mexicanos. Nuestros directivos, que creían que eran grandes amigos de los de la FIFA, porque 2 años antes habían estado acá, espérame, vamos a ir a Zúrich y lo arreglamos. No, ya déjenlo así en 2 años a los chavos y se va a aclarar. Y acabó en juzgados, con penales, con el técnico Pancho Avilán y todo. Pero los directivos dicen, no, hombre, vamos a arreglarlo para que nos lo quiten. Nos lo quitaron, lo ampliaron. Dijeron, ya no nada más la juvenil. Todas las selecciones mexicanas castigadas. Se van 2 años. ¿Cómo? La mayor también, la eliminatoria del Mundial de Italia, todas. Todos los directivos de la plana mayor de la federación, el presidente, el tesorero, el secretario, el vocal, el de la rama de primera, el de la de segunda, fuera, expulsados del fútbol. Entonces, tiembla en México. Televisa se queda, en aquel entonces no era que la comparto, era de ellos. Las transmisiones de la selección, el Mundial sin México. O sea, fue un tema que periodísticamente, Alex, ya cuando tú lo ves, dices, nosotros no ocultamos, dijimos lo que estaba pasando y denunciamos la trampa, no la hicimos. Sí, claro. Y la gente se dividió. La mitad nos decían, porque por su culpa no vamos al Mundial y apátridas y y la otra mitad, ustedes son los que dicen la verdad porque los otros siempre han ocultado. Fue un tema. No, recuerdo que no viajó José Ramón, ¿no? Ni Albert. ¿Por qué ellos al Mundial dos? de Italia. Porque para concedernos la oportunidad de poder transmitir algunos partidos en Italia, porque el Mundial 86 lo pasó Azteca, o bueno, era Imevisión y Televisa. Correcto. ¿Sí? El Mundial de Italia 90 iba a ser unos partidos por Imevisión y todo por Televisa. Bueno, entonces, cuando pasa todo esto, y evidentemente la gente de Televisa sobre todo y los directivos se enojan porque por este tema pierden mucha lana al unir México, dijeron, ahora no transmite nada. Y ahí tuvimos una plática con Gilberto Borja, que era un gran directivo y muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de México. Y gracias a Gilberto Borja y sus gestiones con Salinas de Gortari, dijeron, bueno, pues les vamos a dar algunos partidos para que comercialicen y la comercialización es para Televisa. O sea, pásenlos, comercialicen su programa de protagonistas y una condición, ni Albert ni José Ramón van. O sea, esa fue la condición que pusieron. Fue la condición. Casi. Y entonces la mitad de los resúmenes de protagonistas en México estaban José Ramón, Carlos Albert y Víctor Trujillo y Ausencio Cruz. Y allá en Italia éramos 8, O sea, Televisa llevaba 50, nosotros éramos 8, uno de ellos el Wiri Wiri, Orbañanos, Francisco Javier, Emilio Fernando Alonso, éramos 8. Fíjate que quería acordarme por qué. O sea, yo me acordaba que José Ramón no había ido con fue. Carlos Albert. Porque además eran
Porque eran muy vocales también. Fue ellos una dos, condición ¿no? para soltarnos que algunos partidos se vieran por la plataforma, pero además con la condición que la lana iba para Televisa. ¿Y te acuerdas de los nombres? Soltaste un par de nombres Sí. ahorita de los que rompieron las reglas, de los que hicieron trampa, ¿Cachirules? de los cachirules. Bueno, Aurelio Rivera era muy conocido porque sí era muy obvio que se rebasaba la edad. Estaba otro muchacho, José Luis de la Fuente. José Luis de la Fuente. No, José Luis Mata. Mata. José Luis Mata. Miguel, creo que era de la Fuente. Eran creo que 4 casos de la selección que competía. Ya si revisabas el anuario, decías, oye, pues también hace 4 años Paul Moreno y también y el otro. O sea, el anuario balconeaba, digamos, el anuario estaba bien. El anuario estaba bien. Estaba bien. Ya. Pero no se dieron cuenta que se iban a hacer un harakiri. Pero me llamó la atención lo que decías, que era habitual. O sea, era... Ah, bueno, cuando yo era reportero en esa época, en los 80s, y llegabas a los campos de entrenamiento y te decían, es la selección que se va a ir al infantil, decías, oye, pues este muchacho, el Chori, le decían Frías, Okay. Alejandro Frías, el Chori. Decías, pues ya lleva 3, pues cómo, que no tiene edad, o sea, no crece. Pero casi te reías de, siempre se ha hecho. Porque una mala costumbre a lo mejor también era, mi hijo va a entrar a la primaria, pero le pidieron un documento, cámbiale el año, haz una copia y cámbiale el nombre. O sea, no había documentos digitales. Tú podías llegar con un acta y te la tenían que dar por buena. Hace poco platiqué con Raúl Sarmiento de Televisa y me decía, él estaba del otro lado. O sea, yo estaba cubriendo con la selección juvenil ese torneo en Guatemala y cuando empezó la sospecha, los directivos mexicanos fueron con la CONCACAF. Le dijo, no, chécate. No, pues sí, el acta está bien, el pasaporte, ustedes están bien. Claro, estaban bien esos, pero eran los chuecos, ¿no? O sea, eran los pasaportes y actas chuecas. Te repito que eso se investigó a nivel de juzgados y nosotros ahí estuvimos ajenos. Mira, y obviamente no se va ese mundial. México empieza a ir a todos los mundiales a partir del 94. A todos. No ha dejado de ir. Y justo me meto al tema de selección. ¿Cómo ves a la selección actual y cómo nos va a ir en la próxima Copa del Mundo? Número 1, tengo muchas dudas. Número 2, no tengo ni idea. O sea, a ver, tengo muchas dudas porque en esos mundiales que ya vivimos, además, Alex, tú eres mucho más joven que yo, pero a ver, el Mundial 86, el Mundial 94, que para mí fue extraordinario, tú veías selecciones que decías, te ilusionaban, ¿no? La del 86, bueno, en casa. Y aparte Tomás Boy, Negrete, el mismo Aguirre, el Sheriff, Hugo Sánchez. Acaba de hacer su libro Buen Sheriff. Sí, me invitó. Bueno, Luis Flores, todos esos jugadores te ilusionaban porque decías, es una buena generación en casa. 94 no se diga, la de Campos, Claudio Suárez, que ya platicamos, Aspe, Luis, todos ellos, Ramón Ramírez. O sea, era una selección que decías tú, hay ilusión. En esta yo siento que hay mucha duda. Porque si hoy yo te dijera, a ver, Alex Blanco, apuéstame tu coche o tu sueldo si adivinas 5 de los 11 hoy. Si yo te digo, si tú me dices en junio del 26, 5, me juegas tu coche, me juegas tu casa, me juegas tu sueldo, no nos atrevemos porque todavía decimos, pues Malagón que ya parecía, ya no. Bueno, en la defensa van a ser Montes y Vázquez. Se te lesiona uno y ¿qué haces? Ha probado cosas que no. Edson va a estar seguro. Y si se te lesiona, Raúl, o sea, yo percibo muchas dudas, me ilusiona cuando veo un partido, me desilusiona a la semana siguiente cuando veo a la misma jugando diferente. Tengo muchas dudas. ¿Tú le darías chance a Gil Mora, por ejemplo, de ser... Absolutamente. No solamente de estar. No, de estar sí. No, de ser titular. No. Es que, a ver, para mí lo más importante es estar. Ok. A Gil Mora, vas a decir que estoy loco. La Hormiga González. O sea, no, yo también pienso que la Hormiga puede estar ahí. Si yo les veo potencial y están en buen momento, llevarlos. Los incluyo. Okay. ¿Quién va a jugar? El que llegue mejor. Si hoy tú me dices quién pararía mañana en el Mundial, te diría, híjole, pues yo hace 6 meses decía que Malagón, o ya no. ¿Sí? Si me dijeras, hoy quién va a ser el 9, yo te hubiera dicho, bueno, Raúl y Santi, pero yo los probé y ya vimos que no. Y los delanteros entran en racha. Berterame, entonces, ahorita a ver está cómo bien. llegan, Berterame, ¿sí? O sea, entonces yo te diría que una cosa es conformar la lista con los méritos que hayan hecho, y otra cosa es el 11 titular, que esa es mi duda. Yo antes del Mundial 94 te recitaba 9 que seguro iban a estar. Claro, igual te salía Miguel Baronjo que el cadáver Valdés y decías, ¿qué? Siempre hay una sorpresa, ¿no? Siempre hay uno que es, ¿por qué? Sí, ¿no? Sí, o el aparece. Bofo con Aguirre, o sea, siempre hay eso. O ¿por qué dejó fuera a Cuauhtémoc, la Volque? O ¿por qué a Jimmy Lozano? O sea, siempre hay eso. Pero yo hoy te diría, número 1, tengo muchas dudas, no sé quiénes van a ser sus titulares, no me atrevo a pensarlo,
y le pido a Dios que lleguemos a un buen momento, porque me ilusiona que el Mundial sea en México. Pero sí beneficia, a eso iba, que sea local 1000%, México. 1000%. Sí. En ese sentido, a los directivos hay que darles el mérito de que aparte creo que son 5 partidos Correcto. en casa. Pues ojalá. Yo digo que va a ser un mundial histórico. Hasta ahí la dejo. Ojalá. Ojalá. Ya, cada ojalá, quien Alex. que le ponga el histórico que quiera. Ojalá. ¿no? Yo lo deseo de corazón. A mí Ojalá me que encanta sí. que México le vaya bien. Ojalá. Ahora sí, a ver, vamos a empezar con las fotos. Te pongo una foto, digo, la anterior era caray. para ver lo de la ceremonia de la investidura de Salón de la Fama, pero yo sé que eres, y nos decías, tú fuiste caricaturista, eres caricaturista, y tomé esta imagen de las mascotas desde el 66. Fue la primera, Willy. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu preferida? ¿Y qué opinas de las mascotas que presentaron para el 2026? Primero te voy a meter un aprieto. La mascota que más me gustaba no fue. Y muchos se acuerdan. Para el Mundial de México 70, cuando estamos viendo Juanito, Lance Wyman, un diseñador extraordinario, el que hizo toda la iconografía de las estaciones del metro, de un hotel CR muy famoso, los Juegos Olímpicos del 68, Sí, sí. hizo una mascota que llamó Pico 70. La pusiste recientemente Hace en tus poco. redes, creo, sí. Me encantaba. Llevaba los colores nacionales, era muy, muy elegante, diría yo, como mascota. Era la segunda mascota, ¿no? Porque solamente había el león. Y al final, por cuestiones que hasta donde entiendo tuvieron que ver casi con orden desde arriba, arribota. No, que sea un mexicano con sombrero de charro y entonces pusieron un niño Juanito. Pusieron un niño panzón, ¿sí? No me gustó. Entonces, la mascota que me gustaba debió haber estado en el 70, que era Pico. De las que ha habido, yo te diría que las mexicanas no me gustan, el chile también fue de última hora, iba a ser Cantinflas. Fíjate. Entonces, No sabía. No, nos presentaron, fui al Hotel Marisabel y llegó Cantinflas y estaba Bora y dijeron esta es la mascota como Cantinflas Show, pero de futbolista, y de repente alguien dijo no, que no sea Cantinflas, misteriosamente lo desaparecieron y resultó que la hija de uno de los directivos de la Federación Mexicana tenía un despacho de diseño y fue un chile. Pero bueno, de los que hay, me quedo con Chao, el de Italia 90. Chao. A mí me trae recuerdos que tú vas a decir es algo amorfo, o sea, que es como un Lego, como un qué. O sea, bueno, esa mascota me gustó por sencilla. Los demás se me hacen personajes de una caricatura. Personajes. Incluyendo. O sea, se me hace una gran realización, una animación para que hagas una caricatura o un cómic con los personajes que en su mayoría han sido animales. ¿Sí? Correcto. Si tú analizas aquí, Sí, en su gran mayoría son animales, ¿no? Aquí fue medio raro en Corea, Japón, que compartieron, y aquí en Arabia o en Qatar. Pero yo te diría, si me quedo con uno, me quedo con Italia. Digo, la gente que nos está escuchando, y para que después vaya al canal de YouTube y vea la imagen que pusimos, son las distintas mascotas desde el 1966. Y hasta abajo vienen las que son muy bonitas y están bien hechas. Un alce, ¿sí? Un águila y un jaguar. ¿No? El jaguar por parte de México, el águila por parte de Estados Unidos, y el alce muy típico de Canadá, maple, sayú y clutch. O maple, ¿no? En inglés. Algo muy significativo de cada región. Y el ¿no? jaguar, Alex, ya habían hecho en México. Ya habían hecho uno, ¿no? En la época de Maurer e Ibarra. ¿Te acuerdas que después sacaron a Gigol? Había una mascota de México, luego como un azteca o algo así. Sí. Si yo hoy te pregunto, y a la gente que nos sigue en tus plataformas, ¿quién es la mascota de México? Hay confusión porque nunca han generado saber quién es, cómo se llama la mascota, cómo es, dónde está. ¿Sí? Es cierto. No tardan, porque vaya bien el Mundial y hay que explotarlo para subvenir. Sí, claro. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. En la época de Mauro Ibarra dijeron no hay mascota de la selección y presentaron a una mascota que era un jaguar, muy parecido a este. Me queda claro que no se basaron en ese y nada. Simplemente como una coincidencia, en el 92 se presentó una mascota, no tengo ahora el nombre registrado, pero muy parecido. También lo sacaste en tus redes, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde te pueden seguir, Toño? Para Tono Moreno. Tono Moreno, porque ahí Ahí, yo veo ahí a Ah, Toño que saca y yo te sigo a ti, datos ¿no? interesantes, y ahí vi Sí. lo de las mascotas y me llamó mucho la atención. Yo me quedo con Naranjito, fíjate. Me gusta. Lo dudé entre las dos, ¿eh? Naranjito era, vaya, una naranja valenciana. Sí. Y con un balón. Que además comenzaron también a hacer animaciones. Había Y una aparte, caricatura. digo, cada quien tendrá el mundial preferido. Yo recuerdo con mucho cariño el primer mundial que vi realmente televisado. España, aparte que selecciones tenía, ¿no? ¿No? Y Paolo Rossi en ese mundial, que vino al Salón de la Fama y ya murió, fíjate. Recibió su premio y ya Me murió. tocó ir cuando, de hecho, me saqué una foto con el buen Pablo Rossi. Sí.
Y ese mundial de grandes figuras, ¿no? Sócrates, Zico, Indudable. una gran Francia. Y ese lo recuerdo, digo, cada quien se identificará, pero. A ese mundial tampoco fue México, 82. No fue México. Ahí nos eliminan en Honduras. Ya estaba Hugo también jugando con Ya estaba con la Hugo en ¿no? Honduras, se jugó a una sola plaza. Y tampoco fuimos al 74, en Alemania 74, porque nos eliminan en Haití. Y en 78. Entonces, no nada más por culpa de Toño Moreno lo de Italia. No. La cancha se perdió en el mundial. Y en 78 fue. 78 fuimos último lugar. Era la Esperanza Verde, la selección más joven. Terrorífica. Y calculamos, ¿no? A Túnez lo goleas, con Polonia empatas, con Alemania, y nos tundieron los 3. Bueno, pues ahí está, un poco de parte de la historia de los mundiales, con las mascotas. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Mira, me fui a tu Instagram y digo, de lo que hablabas un poco, saqué estas fotos del recuerdo con el buen Bora Milutinovic, para la gente que nos escucha. Sí, bueno, cuando yo trabajé en Pumas, que sería la época mía flaca, o sea, yo por supuesto coordinaba las conferencias de prensa de Bora, y le grababa en Betamax los partidos para que después los analizara, etcétera. Entonces conocí a Bora desde los 80s y luego me tocó en alguna ocasión hasta que me ayudara a unos premios, fíjate, para Expumas en una ceremonia. Y cada vez que viene Bora a México, que Bora vive en Qatar. De hace más de 10 años vive en Qatar. Oye, es asesor. Estamos en un collage de fotos, pero hay una foto que parece que estás cantando o que estás haciendo. No, estoy leyendo un texto y Bora parecería que estás cantando y Bora como que te y está Bora viendo. detuvo como unos cuadros que venían con la imagen de Puma y se los di a exjugadores. O sea, lo de hacer ceremonias y premios se me daba. Siempre. ¿No? Entonces, sí, pero a Bora lo conozco hace 40 años y cada vez que viene a México se va al Palomar a ver a los Pumas y nos sentamos a platicar. Y siempre era con la misma frase, yo respeto. Yo respeto, dame. El buen Bora Milutinovic. Sí, bonita. Cambiamos de imagen, por favor. A ver cuál. Ahí está. La tenía que poner con el buen Hugo Sánchez. Tenía que poner algo de lo que nos platicaba Toño y hay una imagen ahí. Hablamos de la acrobacia, de lo que hacía Hugo, ¿no? Con esas chilenas y tijeras, machincuepas. Te voy a decir una cosa. Bueno, ya te platiqué que a Hugo, recién salido de la amateur y todo, yo lo acompañaba a la escuela y todo, y trabajé en Pumas y iba con los viajes, todo. Y la foto de arriba, para la gente que escucha tu podcast, hace poco lo llevé con el mejor coleccionista de artículos deportivos que hay en México. O sea, hay un coleccionista, yo te diría que medio anónimo, y yo siempre trato de presumir que lo tenemos en México, que se llama Gabriel Bustamante. Gabriel tiene en Monterrey una colección que un día Toño Nelly me dice, tengo un amigo que guarda uniformes viejos. Y yo, cuando llegué, es un museo, Alex, que no hay en otro lugar. ¿Está en Monterrey? Está en Monterrey, pero lo tiene una bodega y nos presta cosas para el Salón de la Fama y ahora se lo piden de otros lugares, porque el cuate es un cuate que afortunadamente tiene la posibilidad económica de mantener en cabinas aisladas, pero cuando yo le dije a Hugo Sánchez, esto fue hace unos meses, y también lo llevé a Bora y también a Enrique Borja y también a otros jugadores, y le dije, Hugo, tienes que ir a ese lugar, porque él no guarda uniformes más que utilizados por los jugadores. Y llegó Hugo y le dijo, mira Hugo, aquí está con la que debutaste en Primera División, y aquí está con la que jugaste el Mundial tal, y aquí está con la que te despediste tal, y aquí está con la del Real Madrid. O sea, el cuate entra a subastas. Y los compra. Y entonces cuando yo llevé a Hugo Sánchez, que es la foto de arriba, Hugo se impresionó porque tenía casi 15 o 20 playeras o prendas o cosas que Hugo usó y que Hugo nunca supo dónde acabaron, están ahí. Y no está abierto al público, obviamente, esto. Todavía no. Yo, las cosas que me mandan son la fama, las expongo. Digo, su colección se llama Épica, síganlo. Pero de veras es de esas héroes anónimos, porque la historia del fútbol mexicano en prendas la tiene Gabriel Bustamante. Wow. Ya le hice el anuncio, pero vale la pena. No, al contrario. Gabriel vale Bustamante. Gabriel Bustamante del Monterrey. Mira, pues hay que seguirlo ahora. Qué bueno que nos dices. Bueno, ahí está la foto con el histórico Hugo Sánchez. Cambiamos de imagen. Jesús Martínez. Bueno, Jesús yo te diría que, por supuesto que es mi jefe en el sentido de que yo trabajo para el grupo en el Salón de la Fama. Yo soy Puma, no me verás nunca ni en las celebraciones ni en el vestidor con los equipos del Grupo Pachuca, pero ha sido muy respetuoso, no digo en broma y no lo de Puma, sino en general, cuando yo era reportero, comentarista, narrador en TV Azteca, íbamos a transmitir en Segunda División al Pachuca y luego el ascenso, y cuando suben en 95-96, José Ramón, porque los domingos ellos tenían Deporte TV, me decía, pues ve tú con tal o cual a narrar, y yo con Jesús comencé a conocerlo. Jesús le iba al Necaxa,
era de los pocos que iban al Necaxa antes de Borja y Basay y de toda la época de oro de la Puente y todos. Aguinaga, Borja como presidente. Aguinaga como jugador. Él iba desde antes. Él era necaxista. Él nació en Veracruz, en Papantla, pero después se hizo estudiante y futbolero y del Necaxa. Entonces a Jesús yo lo conozco y empezamos a tener, yo te diría, ideas parecidas de decir, faltaría esto, faltaría el otro. Y él tenía los recursos para que el faltaría se convirtiera en ya se hizo. Yo decía, pues este es el hombre que algún día, mi sueño, que coincidió con el de él, porque hacer un Salón de la Fama no es mío, es de mucha gente también, uno de ellos Jesús, y dijo, yo quiero hacerlo aquí, pero además que no sea un edificio normal, que sea un balón gigante, y le pidió al arquitecto una madrugada, quiero el balón más grande. Con esos recursos, yo dije, de aquí soy, dejé los medios, Alex. O sea, por Jesús Martínez, por el proyecto del Salón de la Fama en 2011, yo colgué los micrófonos, me hicieron despedidas. Hasta aquí mi carrera, 30 años, mundiales, gracias. Luego regresé por otros motivos. Sigues activo, estás en 5 años después, Claro. nunca digas Claro. nunca digas nunca. En Claro Sport, muy contento. Claro Sport. Muy contento. Pero a lo que voy es que Jesús fue un hombre clave porque me permitió realizar, y juntos hicimos el que también era el sueño del Salón de la Fama. Y ha sido respetuoso. O sea, jamás Jesús me ha dicho que tal jugador, que es más, él no quiere aparecer y no aparece en los cuadros oficiales. Él no es ni el presidente, ni el director del Salón de la Fama, ni del Comité de Honor, ni del Comité de Selección. Él es el que me pide que sea un notario público, el que avale todo, el que sea transparente. Él no ha entrado al Salón de la Fama. Grandes amigos de él, futbolistas, no han entrado. Del Pachuca solo hay uno, Calero. ¿Y por qué Caballero no? ¿Y por qué? Pues porque no los han votado. O sea, entonces, mis respetos a Jesús y la independencia que le ha dado al proyecto. Digo, y hay que hablar de Jesús Martínez como uno de los grandes, digamos, personajes del fútbol en la actualidad, que le ha invertido a todo el complejo de Pachuca. Es exitoso. Que creen los jóvenes mexicanos, que creen este tipo de proyectos. Mal se va a escuchar. Mira, mal se va a escuchar si lo digo yo, pero tú estás diciendo lo que mucha gente me dice y tienen toda la razón. No, pues es que y ha trabajado muy bien Jesús, y aparte que es una gran persona, la verdad es que un tipazo. Yo siempre que no me lo preguntan, cuando empieza la pandemia, yo soy de los primeros en enfermarme, me da COVID fuerte, y uno de los mensajes que recibí fue de Jesús Martínez. Te digo la otra parte de la historia. Como un gran detalle que yo no lo esperaba, y eso habla de la persona. Te digo una parte de la historia. Cuando él se entera que estás enfermo, me llama y me dice, consígueme urgentemente el teléfono de Alex Blanco. Fíjate. Sí, no, un buen tipo, un buen ser humano. A veces enojón, como todos, ¿no? Igual que Armando Armandito, Armando Martínez, que es el presidente el presidente deportivo de Pachuca, que luego se enoja con nosotros. Pues ya sabe que Armando, que tengo que a veces hablar fuerte, pero los quiero mucho. Y te digo una cosa, les encanta que si están mal se los digas, ¿eh? O sea, a mí me consta haber estado en lugares cuando en una autocrítica dicen, nos dijo tal y tal, y Jesús o Armando dicen, y tienen razón, estamos muy mal por esto. O sea, y se aguanta, y aguanta Mara. Hace poco se difundió un audio que apareció por ahí de Armando, sí, durísimo, porque no te creas que no hay autocrítica, ¿eh? Saben y le gustan, y opiniones avaladas, o te diría con argumentos, las aceptan. Bueno, pues un saludo a la familia Martínez, y además sí, Jesús, de los principales responsables para este proyecto que dice y que encabeza Toño. No habría Salón sin él. No hubiera habido Salón sin él. Bueno, eso es obvio. Pues ahí está. ¿Tenemos todavía imagen? Sí, tenemos todavía una más, ¿no? Tenía que poner a José Ramón. Nuestro jefe. Nuestro jefe. Siempre pongo a José Ramón, Toño, con la gente que ha trabajado, coincidido en los mismos espacios que nosotros, en Azteca, que ya vino Cristian, ya vino Enrique Garay, el Chachito, ya vino Chacho, que también nos contó unas anécdotas fantásticas, cuando Chacho reporteaba fútbol en el Mundial del 86. Contigo. En Morelia. Sí, nos contó varias. Sí. Nos contó varias, y bueno, a todo el mundo le pregunto que me dé su opinión sobre José Ramón. Es para mí un personaje que la historia lo va a poner en el lugar que merece, porque de repente, bueno, los que no trabajaban con él y eran la competencia cuestionaban su estilo. Con el tiempo, con los años, todo el mundo ha tenido que aceptar que no ha habido otro como él, que haya cambiado. A ver, a él le toca una etapa clave, ¿no? Nacho Matus fue una figura emblemática en los medios impresos, ¿sí? Y en la televisión ha habido grandes personajes, narradores, Ángel Fernández o El Perro, o ahora Cristian, lo que tú quieras. José Ramón, aparte de ser un extraordinario narrador, que lo fue de muchos eventos, como el fútbol, como el box, como en Olímpicos y todo, como jefe, como administrador,
como generador de una cultura de valores, de periodismo, de objetividad, de dureza. O sea, José Ramón enfrentó a los gigantes con una espada, ¿sí? O sea, y decías tú, no va a poder, ¿cómo? Si Televisa, ta. Y en la época, hoy es muy fácil hablar y decir y yo y todo. En la época que te multaban, te castigaban, te censuraban, el director del canal te pedía que te callaras y tú decías lo que querías decir. O sea, José Ramón tuvo ese valor, te diría yo, para haber sido hasta hoy siempre fiel a sus principios y convicciones. Y los que trabajamos con él, cada quien tendrá su historia. La mía es, aprendí mucho con él, crecí mucho con él. El caso de los cachirules nos marca mucho a los dos, por lo que ya te platiqué, pero para mí el periodista más grande deportivo que ha dado México. O sea, lo ves y te tocaste bien con José Ramón. O sea, ¿no? yo ¿No hace sabes? muy poco lo vi en una comida y lo primero que hago si veo que está es ir a dar un abrazo y toda la vida le estaría agradecido. Estudió en la comida de Beto Murrieta, ¿no? Exactamente. Bueno, El todo el buen mundo, Betito todo el mundo Murrieta fue a ahí, la comida. de sí, Murrieta. no me invitó Beto Murrieta. Gracias, Beto Murrieta. No quería ir, ¿eh? Me dijo que no contestaba. No, pero ahí vi a José Ramón Sí. pero te digo una cosa, ya ahora sí que se ha abierto este tema, es un anime que incluso los que no han trabajado con él tienen que admirarlo. Ahora, ¿no te da tristeza? Digo, como tú dices, cada quien habla desde su lugar. ¿No te da tristeza que haya ataques en redes, sobre todo con personas conocidas? Hablo del caso de David Faitelson, lo cual también fue mi jefe. A mí me da tristeza de repente porque yo trabajé con los dos, los conozco los dos y de repente... Yo lo sé, yo me acuerdo. De repente ver todo esto, este cruce. ¿Qué piensas de todo eso? Porque aparte tú coincides también con David, lo ves. Es mi amigo. Es tu amigo. Es mi amigo. José Ramón es mi amigo, David es mi amigo. A mí es cuando me dicen, es que tal no es amigo de Chucho. Ok, pero es mi amigo. ¿sí? Y tal no es amigo de David, pero David es mi amigo. Yo te diría, yo quiero mucho a José Ramón, estimo mucho a los dos, respeto. Que no me haya gustado lo que dices tú que se haya ventilado. A ver, la única adicción que yo le conocí a José Ramón fue el trabajo. Yo llegaba ahí a las 11, 12 del día, como ustedes lo han platicado en programas, y no te ibas hasta que Emita o Jesse o las jefas. Y la adicción decían, de muchos, porque se transmitía. Bueno, antes que ustedes llegaran a la redacción, los que estábamos antes ¿Ustedes? vivimos la misma, ¿no? Sí. O sea, con José Ramón había un respeto. Llegabas a ver el rol que lo escribía a mano, con una letra así como gigantesca, así las A's y las O's y las R's, pero a ver si te había puesto en qué partido y decías tú, mira, me puso en el bueno, ¿no? Y voy en el de estelar y tal. O sea, yo la verdad viví muy buenas experiencias y entiendo que haya habido gente que no le fue igual o que con el tiempo se rompió. Aplico la de Bora. Yo respeto a todos y sí hay cosas que yo al menos no diría, ¿no? No te aplicó José Ramón, evidentemente, seguramente te regañó alguna vez, ¿no? Como a todos. ¿Una? No. A ver, yo uno de los viajes más padres que hice trabajando fue ir a la Eurocopa del 96 de Inglaterra. Y resulta que hubo una junta un día antes, porque Televisa iba a mandar, estaban Orbañanos y el Perro, iba a mandar solo un reportero para cubrir así, pero los narradores iban a estar en México. Yo me entero por Raúl que se van a ir Raúl y el Perro. Y entonces, comentando con Francisco, pues hay que decirle a José Ramón que ellos iban a mandar gente. Entonces le comentamos a José Ramón y se arma una junta. Y en la junta se de cuenta que yo fui el tiro al blanco. A ver, Moreno, ¿quién es el 9 de la selección de Croacia? No sabes, no estudias. No, bueno, José Ramón. Pero, y fue así como un bombardeo de querer. Bueno, la junta fue para decirles que como aquellos van a llevar gente a la Eurocopa, se van a ir Francisco y Toño y Gómez Junco a la Eurocopa con Emilio y yo los alcanzo. Entonces, la buena noticia me la acompañó de una regañada cañona. Y de pruebas, ¿no? De preguntas. Sí, claro. Entonces decías tú, bueno, a ver, si yo fuera tan malo no me manda, es obvio. Claro. Pero quiso como exhibir de ese tipo de cosas, sí las tenía José Ramón. Era parte de su personaje, claro, de la manera de ser. Y ha cambiado muchísimo. Muchísimo cambio. Oye, pues qué bueno que nos compartes todas esas anécdotas. ¿Algo más? Ya acabamos con esa imagen. Y acabamos, Toñito, con las preguntas rápidas. Venga, Alex. Preguntas rápidas. A ver si estás listo, estás preparado. Ahí te van. A ver, empezamos. La radio ¿fue el medio de comunicación que hizo que el deporte explotara y se volviera popular? Indudablemente. Radio, ¿escribir una columna o salir en un programa de debate en la televisión? Escribir una columna. Escribir una columna. Porque eso depende de mí, todo.
¿Es José Ramón el periodista deportivo más influyente en la historia de México? Sin duda, Tema de cachirules, ¿fue la nota más importante de tu carrera? totalmente. ¿Alguna vez dudaste en seguir con esa investigación? ¿O ya nos lo contaste? Sí, no, ¿y por qué? Nunca dudé y si volviera a presentarse una oportunidad, haría lo mismo. ¿La generación mexicana que no fue al Mundial del 90 pudo haber llegado al quinto partido? Muy difícil, dependías del sorteo y era fuera. La del 86 no lo llegó porque estuvo en casa, que es la única que llegó a 5. Pues, y este reciente, no sé si te enteraste, hoy en la mañana se destapó un caso de apuestas, 2 basquetbolistas, un basquetbolista de Miami y el coach de Portland, separados por casos de apuestas deportivas. ¿Crees que pase en la Liga MX? Cada vez estamos más cerca, ya se han ventilado algunos casos, de probarlo y que está ahí un escándalo. El fútbol femenil. Totalmente. También, No. Y una en las denuncia. ligas de ascenso, o sea, ha habido pruebas, ¿no? Entonces, es un tema muy peligroso. Y digo, yo sé que hay muchas marcas que patrocinan que son casas de apuestas deportivas, ¿no? Sí, que en teoría esas cosas antes estaba prohibido. La cobertura que más has disfrutado en tu larga carrera y la que menos. Curiosamente, la de la Eurocopa del 96, con Francisco Javier, que estuvimos en Leeds, en Manchester, en Londres, etcétera, con Roberto Gómez Junco, con José Ramón y con Emilio. O sea, nunca he vivido yo el ambiente futbolero. Y mira, ya fui a Italia, y ya fui a Brasil, y ya fui a países futbolerísimos, pero como la Eurocopa del 96 no creo. ¿Y la que menos? Pues yo creo que son esos viajes que no quiero menospreciar, ¿no? Pero de repente íbamos a Centroamérica con el ambiente hostil, y te hablo de Costa Rica, El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera, que decías mejor no hubiera venido. Porque era muy difícil, ¿eh? O sea, y no te prestaban y tenías que ir a mandar material a un lugar y buscaban la manera de bloquearte y todo. No hablo de un país en específico. Cubrir Centroamérica era muy difícil. Bueno, pues ahí está Toño Moreno con sus anécdotas, sus experiencias. Nos faltó programa, ¿eh? Nos faltó programa porque de verdad es una charla muy exquisita con Toño, que es un conocedor, ya lo dijo él, acumulador, guardas. Coleccionista es ordenado, yo soy acumulador. Tengo un desorden y tengo mucho. No, pero en esa acumulación tienes muchos recuerdos, mucha historia. Sí, es lo único que voy a heredar a mis hijos. Igual la quema, ¿no? Pero es lo que voy a heredar. Y aparte te lo digo en serio, Toño, y qué bueno que Toño Moreno, para que vayan a sus redes, porque de verdad saca cosas muy interesantes, recuerdos. Si ustedes seguramente nos ven que no vivieron esas épocas. ¿Sabes qué pasa con las fotos, Alex? Que hoy me dicen, no, es que tienes fotos con muchos. Hubiera tenido más. Claro. Pero en esa época, si no llevabas una cámara con rollo, no había celular. Yo podía estar con un personajazo que no había manera de testimoniarlo. Claro. Hoy ya lo guardas. Hoy ya con el celular es más fácil. Pero de verdad, yo siempre lo digo, Toño, ahí está el YouTube, ahora está más fácil. Claro. Van, buscan un video métanse a ver lo que hacía Hugo con los Pumas, métanse a ver lo que hacía Caviño. Ahí van a encontrar cosas. En el Salón de la Fama me dicen, oye, ¿cómo saben que lo que hizo Casarín no había lo mismo? Claro. Pues hay manera de hay que documentarse. La verdad es un agasajo, como siempre, Toño, un buen amigo desde hace mucho. Además, cariño especial porque me tocó cuando empezaba a trabajar con tu hermano, con Carlos Moreno, al cual le tengo mucho aprecio, también le va a los Pumas. Yo lo aprecio mucho a Carlitos. Empezamos en el 96, bueno, yo llegué en 95 y me tocó trabajar con él en 1996, Juegos Olímpicos de Atlanta, en el noticiero en la mañana. Mira. Y hicimos mancuerna, hicimos buena amistad con Llegaron 10 años después que nosotros. 10 años después. Sí. Qué gusto, Alex. Pero aprendiéndoles a todos, a ti, a Chacho, yo siempre lo digo, tuvimos grandes maestros. Totalmente de acuerdo. Gracias, Alex, y una vez más, ojalá que estén pendientes de la investidura el 11 de noviembre. 11 de noviembre, recuerden la investidura, Salón de la Fama, en Pachuca, como siempre. Síganla por todas las redes y en distintos canales de televisión. Ahí vamos a estar acompañando a Toño y a todos los investidos. Toño, gracias por estar aquí en El Expuesto. Se me hizo, Alex, porque repito, soy fan, te veo y te seguiré viendo. Felicidades por este éxito. Toño, gracias. Al Expuesto, recuerde en nuestro canal de YouTube, Alex Blanco TV, en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, donde quiera escucharnos. Y vamos subiendo ahí pedacitos, avances en las redes sociales para que nos sintonice. Hasta la próxima. Al Expuesto.